Muy buenas noches a todos. Agradecemos a todos su asistencia a una nueva transmisión de Enfocados. Les damos la bienvenida a este espacio académico de la Clínica del Country, Clínica La Colina. La noche de hoy tenemos como tema shock cardiogénico. Para dar inicio a nuestro evento de Enfocados, doy la bienvenida al doctor Santiago López, director médico de la Clínica del Country, Clínica La Colina, seguido de la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal de nuestra institución, quien presentará a nuestros conferencistas invitados. Por parte de nuestras clínicas, el doctor Rodrigo Estupiñán, especialista en medicina crítica, y nos acompaña de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, el doctor Leonardo Salazar, intensivista cardiovascular. Respecto al doctor Darío Andrade, nuestro cirujano cardiovascular, la noche de hoy no podrá acompañarnos, se le presentó un tema personal de último momento, pero muy seguramente en otra emisión de Enfocados contaremos con su ponencia. No siendo más, le doy la palabra a nuestro director médico, el doctor Santiago López. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Le escuchamos muy bien. Me oyen bien, gracias. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. De nuevo aquí reunidos, sigo celebrando estos eventos que aunque entiendo y sigo entendiendo que son en una hora difícil, definitivamente están marcando una pauta y que quiero que sepan que los pongo muy de ejemplo en otros escenarios académicos en donde ustedes pues han marcado definitivamente un hito y es reuniones académicas de un muy alto valor que permiten la controversia, la revisión del tema y uno como profesional requiere estos retos académicos. Siempre será definitivamente una gran necesidad. Esta vez con un tema muy en vigencia también y muy obviamente importante que es shock cardiogénico. Creo que la última revisión fue de shock séptico y pues siempre será una controversia también y siempre es importante tener en cuenta en los diagnósticos diferenciales los criterios de diagnóstico diferencial y de tratamiento, sobre todo en paciente crítico que llega muchas veces en una condición en la cual hay zonas grises que uno no puede tener de entrada muy claro sobre qué está pasando. Teniendo en cuenta pues las estrategias de ECMO que hemos mencionado ya disponibles en las clínicas, creo que son herramientas fundamentales y definitivamente estamos orientados a seguir adelante en la alta complejidad. Quiero contarles que recientemente la gerencia general pues, nos ha autorizado a empezar a explorar opciones alternativas u opciones, más que alternativas, opciones de alta complejidad como la posibilidad de avanzar hacia tema de trasplante hepático y de trasplante cardíaco cuando sea el momento. No queremos hacerlo de una manera, digamos, improvisada ni atropellada, pero definitivamente pues debemos incursionar y seguir incursionando en la alta complejidad de nuestras clínicas. Eso, digamos, será un tema de exploración en los siguientes 6 meses y va a ser supremamente importante para todos nosotros. De manera que les dejo ese abrebocas, entendiendo que, pues, podemos y debemos seguir soñando en que nuestras clínicas manejen esa alta complejidad muy acorde con equipos como los que ustedes conforman, que son equipos de muy alta competitividad y de un nivel muy importante. Entonces, los invito a que esta noche estén muy atentos a esta revisión y que se unan a nosotros en esas iniciativas que seguimos liderando. Y de nuevo les agradezco la atención esta noche. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas noches. Mil gracias por este nuevo Enfocados. Muy felices de tenerlos a todos aquí con nosotros y hoy es un día muy especial en donde vamos a hablar acerca de un tema muy importante para las unidades de cuidado intensivo. Vamos a hablar de choque cardiogénico, vamos a hacer una explicación súper exhaustiva, inclusive vamos a hablar de ECMO, anulaciones, manejo, mantenimiento del choque, diagnóstico, y para eso hoy tenemos a 3 expertos, uno de ellos de la Fundación Cardiovascular, el doctor Leonardo Salazar, médico intensivista, el doctor Darío Andrade, cirujano cardiovascular de la Clínica del Country, Clínica La Colina, y por supuesto nuestra marca fuerte, el doctor Rodrigo Estupiñán,
de la Clínica del Country, Clínica La Colina, intensivista y especialista también en ECMO. Así que bienvenidos a todos y para nosotros es un placer nuevamente estar en la noche académica más importante de la organización. Dios los bendiga y que aprendamos mucho. Así que mil gracias a todos, doctor Rodrigo, doctor Leonardo y doctor Darío. Mil gracias por estar y enseñarnos a todos nosotros. Muchas gracias. Doctor Estupiñán, bienvenido a este espacio. Le concedo ya entonces la pantalla para que pueda ya iniciar su ponencia. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, doctor. Bueno, empiezo por saludarlos a todos ustedes. Me siento muy contento de compartir este espacio académico que se ha venido trabajando a lo largo de este tiempo y con un tema muy apasionante que es el choque cardiogénico. Un tema que está muy en boga en las unidades cardiovasculares. Comienzo por comentarles, el choque cardiogénico es una importante causa de morbimortalidad en las unidades de cuidado intensivo, a pesar pues de los avances significativos en las técnicas de revascularización, la terapia farmacológica, los dispositivos de soporte circulatorio mecánico. El choque cardiogénico continúa asociado a una tasa muy elevada de mortalidad. De hecho, las incidencias combinadas de insuficiencia cardíaca descompensada y choque cardiogénico se han visto en los estudios que han venido en ascenso. Obviamente, el infarto agudo del miocardio con la insuficiencia ventricular izquierda sigue siendo una de las causas más frecuentes de choque cardiogénico. Sin embargo, pues no hay que olvidar otras causas como son las enfermedades valvulares severas, los pacientes con miocarditis aguda, el síndrome del Takotsubo, cardiopatías postparto, síndrome postcardiotomía que pues, se pueden ver en las unidades de cuidado intensivo cardiovascular. Bueno. Para todos en el servicio de urgencias y en la unidad de cuidado intensivo es claro el cuadro clínico de los pacientes que llegan, pacientes en la quinta, sexta década de la vida, con dolor torácico opresivo de gran intensidad, asociado a síntomas disautonómicos, que llevan a que consulten a la unidad de cuidado intensivo. En otros casos son pacientes que son encontrados con muerte súbita en sus casas o en vías públicas y llegan al servicio de urgencias de reanimación. Estos pacientes, por lo general, cuando el infarto no es grande, pues se puede abordar de manera tranquila y se puede hacer un manejo más conservador y tranquilo. Pero cuando el paciente tiene un compromiso importante del miocardio, pues vemos que las cosas cambian, ¿sí? Como ejemplo, este paciente con una tensión de 71/35, con una media de 49 y con una frecuencia cardíaca de 46, con dolor torácico. Hacen un electrocardiograma y lo que observan es un supradesnivel en la cara, en toda la cara inferior y del corazón. Hacen el respectivo abordaje por arteriografía coronaria y observan que pues, evidentemente tiene una obstrucción clara a nivel de la coronaria derecha. Pero entonces, ¿cómo vamos a definir el choque cardiogénico? Realmente el choque cardiogénico, en una definición sencilla, es un síndrome debido a una disfunción cardíaca primaria que como resultado lleva a un inadecuado gasto cardíaco, instaurando un estado de hipoperfusión tisular que amenaza la vida y como consecuencia puede generar una falla multiorgánica y la muerte. Se han descrito múltiples definiciones al ser una entidad heterogénea, la mayoría con enfoques en tres núcleos que son los que hacen las definiciones, que es la parte clínica, la parte hemodinámica
y la parte bioquímica. La parte clínica dada por la expresión de todos los signos y síntomas de hipoperfusión, la parte hemodinámica con la parte de falla circulatoria que conlleva hipotensión, y la parte bioquímica dada con la inadecuada utilización del oxígeno tisular y la hiperlactatemia. Entonces, como vemos, ese es nuestro paciente, un paciente que tiene muchas variables, muy heterogénea, y pues como les decía, las causas son de diversas índoles. Quizás dos de los estudios más clásicos en choque cardiogénico, que es el estudio CHOC, que salió en 1999 en New England, y el IAP-CHOC-2, que sale más tarde en el 2012, son como los que nos dan las dos principales definiciones de choque cardiogénico. En el estudio CHOC del 99, ahí podemos observar cómo definen ese estado como hipotensión, una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio durante al menos 30 minutos, o la necesidad de medidas de soporte para mantener una presión arterial sistólica de 90. Hipoperfusión de órganos diana, que se da por la presencia de extremidades frías o una diuresis por debajo de 30 mililitros por hora y una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, un índice cardíaco que esté por debajo de 2.21 por minuto por metro cuadrado de superficie corporal y una presión capilar en cuña de la arteria pulmonar de 15. El otro ensayo clásico del IAP-CHOC, este no tuvo en cuenta los criterios hemodinámicos invasivos. En este estudio únicamente pues, se definió pues, choque cardiogénico como una presión arterial sistólica de menos de 90 durante al menos 30 minutos o el requerimiento de catecolaminas para mantener una presión sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, signos clínicos de congestión pulmonar, deterioro en la perfusión de órganos diana, como la alteración del estado mental, la oliguria, la vasoconstricción periférica o un lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro en el contexto de un infarto agudo de miocardio. ¿Qué otras definiciones hay? Están las definiciones de las guías, tanto la europea, que salió la última en el 2021, como la americana de la AHA, que salió en este año. Estas son guías de falla cardíaca en su apartado de choque cardiogénico, pues tratan de definirlo también. La guía europea, por ejemplo, toma en cuenta los criterios clínicos, como la presión arterial sistólica por debajo de 90, a pesar de un adecuado aporte de volumen y o soporte vasopresor para mantener una presión sistólica por encima de 90, y signos clínicos como los que ya habíamos mencionado en los otros estudios: extremidades frías, sudorosas, oliguria, confusión mental, manifestaciones bioquímicas como una creatinina sérica elevada, acidosis metabólica, un lactato sérico elevado. Y en la guía americana define los criterios como presión arterial sistólica por debajo de 90 durante 30 minutos. También aquí es como de resaltar los criterios hemodinámicos que sugieren choque. De estos criterios hemodinámicos, parte de los que ya hemos mencionado, el poder cardíaco, es la fórmula del gasto cardíaco por presión arterial media entre 450, el cual el criterio es que esté por debajo de 0.6 watts, o un índice de choque, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, que esté por encima de 1. ¿Cómo está la epidemiología del choque cardiogénico? Hay muchos estudios contemporáneos que tratan de determinar la incidencia, la mortalidad, la prevalencia. Que aparece en Circulation en el 99, en el 2019, es un estudio multicéntrico que se realizó entre el 2017 y el 2018 en una unidad de cuidado intensivo cardiovascular, liderado por el doctor David Baird. Este estudio observó que la mayoría de pacientes que entraron a la unidad de cuidado intensivo cardiovascular
dentro de la etiología, el 66% de los pacientes correspondía a choque cardiogénico. De este 66%, obviamente el infarto agudo del miocardio tenía la máxima proporción, 30%, y obviamente había otras causas como de origen no isquémicos, que fueron el 28% de los casos. Otro estudio que es este de choque cardiogénico y de epidemiología. Este fue un estudio retrospectivo, 13.222 pacientes admitidos también a UCI cardiovasculares. 15.1% tuvieron diagnóstico al ingreso de choque, encontraron una prevalencia del 65.2% y observaron que pues, esta prevalencia ha ido aumentando a través de los años. De estos pacientes de choque, 57.13 correspondían a síndromes coronarios agudos y lo que llama la atención, 75.7% a insuficiencias cardíacas agudas sobre crónicas. Ahí es cuando miramos que, pues, tomando en cuenta estos datos, quizá la prevalencia de las fallas cardíacas generadoras de choque cardiogénico está en aumento. Si bien es cierto, después del 99, con el inicio de la revascularización precoz de los vasos culpables y los pacientes con infartos agudos al miocardio, pues se disminuyó la mortalidad, pero nos queda este grupo de pacientes que quedan con fallas cardíacas y con compromiso de la función ventricular que pueden en cualquier momento presentar descompensación. Aquí podemos ver que también, al igual que el estudio pasado, 65.2% fueron choques cardiogénicos puros de todo el total de los pacientes que ingresaron a esa unidad de cuidado intensivo. Este otro estudio quizás muestra 15 años de incidencia en choque cardiogénico en la unidad de cuidado intensivo de Estados Unidos. Quizás es el estudio contemporáneo derivado de una gran base de datos, porque toma casi que 1.000 hospitales en Estados Unidos, de 45 estados y cerca de casi que 564 millones de hospitalizaciones durante esos 15 años. O sea, es un dato bastante grande. Aquí, ¿qué observaron? Que la prevalencia obviamente viene en ascenso. Miren cómo en el 2004 habían 122 casos de choque cardiogénicos por 100.000 hospitalizados. En 2018, 408 casos por 100.000 hospitalizados. Lo mismo pacientes con infarto agudo del miocardio y con choque cardiogénico asociado. De 44 por 100.000 hospitalizados pasamos el 2018 a 103 por 100.000 hospitalizaciones. En cuanto a la mortalidad, se observó una disminución de la mortalidad hospitalaria durante los periodos del estudio, 49% en el 2004 versus 37% en el 2018. Esta disminución observada se ve tanto en choque cardiogénico asociado al infarto agudo del miocardio como en el no asociado. Hicieron también en este estudio una discriminación por razas, blancos, negros, hispánicos y asiáticos o del Pacífico, donde miramos pues que los pacientes asiáticos o del Pacífico tenían una gran proporción en la tendencia de choque, pero como les mostraba, con una tendencia hacia el descenso. No tenemos datos de choque cardiogénico en Colombia. Realmente en la búsqueda que hice no encontré un estudio reciente que mostrara la evidencia actual, pero sí, pues para que tengamos una idea, esta fue la tabla de mortalidad del Ministerio de Salud dada en el 14 de febrero de este año. Obviamente, pues con nuestra pandemia, pues la principal causa de muerte fue por coronavirus. Pero miren la segunda causa, 14% de la población que se observó ahí fallecieron de enfermedades isquémicas del corazón. Entonces es una proporción bastante importante y es por eso pues que el tema es de relevancia.
En cuanto a la fisiopatología del choque cardiogénico, tenemos que es un proceso la fisiopatología se ha descrito más en los pacientes con infarto agudo del miocardio. ¿Qué ocurre en la fisiopatología? Cuando el paciente recibe una lesión, se presenta una disfunción ventricular, la cual puede ser sistólica o diastólica. Cuando se afecta la función sistólica, vemos que hay un compromiso del gasto cardíaco. Este disminuye, generando hipotensión y una disminución de la perfusión periférica. También se observa que hay un aumento en la respuesta inflamatoria sistémica y un aumento de sustancias como la interleuquina y el factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto acompañado de una disminución de la resistencia vascular sistémica, una disminución de la sensibilidad de las catecolaminas y obviamente una disminución de la contractilidad. Esto hace que haya una vasoconstricción, una retención de líquidos que van a terminar afectando la perfusión coronaria. Por el otro lado, en cuanto a la disfunción diastólica, genera un aumento del volumen, un edema pulmonar, un aumento de la presión al final de la diástole y genera esto obviamente hipoxia y isquemia. Todos estos hallazgos lo que llevan es a que con el tiempo se genere una disfunción cardíaca progresiva y el paciente, si no hace lo debido, pues obviamente va a fallecer. Importante en cuanto a la presencia de compromiso de la perfusión, pues se han hecho varios estudios. Este fue un subestudio del estudio Culprit-Shock, muy interesante, donde hacen una revisión de pacientes a los cuales les hicieron una medición de la microperfusión a nivel sublingual y ellos encontraron que los pacientes que tenían mayor compromiso de la microperfusión pues tenían peores desenlaces en cuanto a mortalidad y en cuanto a requerimientos de terapia de reemplazo renal. Encontraron que había una como disociación a veces porque puede presentarse que los pacientes estén con normotensión o sin compromiso de la macrocirculación, pero sí con compromiso de la microcirculación, pues generando aumento en la mortalidad. En cuanto a la gráfica de presión y volumen que nos puede como poquito más dar una idea de lo que sucede en este proceso fisiopatológico. Pues tenemos este loop o esta curva de presión-volumen clásica, donde pues miramos cómo el ciclo cardíaco se lleva a cabo. En condiciones normales aproximadamente pues tiene una forma trapezoidal y tiene en la parte superior una forma redondeada. Los cuatro lados de este bucle representan las cuatro fases del ciclo cardíaco y la parte del ancho del trapecio que es o equivale al volumen sistólico. En cuanto a la relación de presión-volumen telesistólica, el volumen telesistólico es el volumen al final de la sístole. Este volumen es un volumen residual que queda después de cada contracción, que es más o menos en el punto D, donde ocurre la apertura de la válvula mitral. El volumen telesistólico es aproximadamente 40-50 mililitros. Y la relación de presión-volumen telediastólica, el volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, que es el que queda en cada uno de los ventrículos, que equivaldría al punto A donde ocurre el cierre de la válvula mitral. El volumen telediastólico es aproximadamente de 110 a 120 mililitros. Bueno, un poco más acerca de esta gráfica importante. Hay unos cruces o unos vectores importantes, como es el vector el LA, que significa la estancia arterial efectiva,
que es la pendiente de la línea que conecta el volumen telediastólico en el eje de volumen con el punto de presión volumen telesistólico del bucle. Y la elastancia arterial efectiva está relacionada básicamente con la resistencia total periférica y la frecuencia cardíaca. El otro punto es el punto de intersección entre la relación de presión-volumen al final de la sístole, el ESPBR en la gráfica, junto con la línea de elastancia arterial efectiva, son los que determinan el punto de equilibrio entre las presiones. Lo mismo que vimos en el gráfico inicial de la fisiopatología, pero esto llevado a un gráfico de curva de presión y volumen, pues miramos cómo cuando el corazón está trabajando de manera normal, pues tiene una morfología ideal, y cada vez que pues va pasando el tiempo, va generando compromiso ventricular izquierdo, luego activación del óxido nítrico, más inflamación, y vamos mirando cómo los volúmenes y las presiones van cambiando, y eso es lo que conlleva a choque cardiogénico en últimas. En cuanto a la predicción del riesgo, en esta publicación encontramos que pues, se documenta casi 30 puntajes de predicción para choque cardiogénico en las últimas 5 décadas, la mayoría desarrollados y validados para el infarto agudo del miocardio. Realmente una población bastante heterogénea, pero pues hay ciertos factores que predicen, por decirlo así, peores desenlaces. Aquí podemos observar todos los factores de pronóstico que se han incluido en los estudios, donde, por ejemplo, la edad en el estudio GUSTO-1, que aleatorizó cerca de 41.000 pacientes, encontró que los pacientes con edades de 75 años aumentaba casi que en 20 veces la mortalidad a 30 días. Factores como la frecuencia cardíaca, que es un parámetro fisiológico importante y regulador del gasto cardíaco total, es un factor componente cerca de 11 de las 22 puntuaciones de riesgo que hay relacionadas con infarto y choque cardiogénico. El otro es la clase del KILIP. Obviamente, cuando avanza el KILIP presagia pues, que va a haber peores resultados clínicos, incluidos el choque cardiogénico y el aumento de la mortalidad a largo plazo. Otro de los puntos es la presión arterial. Una reducción en la presión arterial sistólica puede ser uno de los primeros parámetros hemodinámicos que inicia un gasto cardíaco reducido y un choque cardiogénico inminente. Los otros factores son la ubicación anterior del infarto de miocardio o un bloqueo de rama izquierda nuevo. Los infartos del miocardio anteriores ponen en riesgo un gran volumen de miocardio para isquemia y pueden predisponer a peores resultados adversos. Otro factor es la insuficiencia renal. La enfermedad renal crónica es uno de los predictores más fuertes a nivel cardiovascular a largo plazo, a largo y corto plazo, que puede generar pues, desenlaces. La acidosis láctica también es otro factor. La hipoperfusión de los órganos diana es un signo común en la insuficiencia cardíaca. Un ensayo clínico, el CARSHOCK, donde observó que el lactato sérico superior a 2 milimoles por litro dentro de las primeras 6 horas de identificación del choque cardiogénico generaba una mayor mortalidad hospitalaria. Entonces, como vemos, hay muchos factores pronósticos, pero pues los más importantes son los que les acabo de mencionar. Hay otro tema importante que se habla bastante, que es la fenotipificación del choque cardiogénico. Actualmente, mediante estudios de Learning Machine, de inteligencia artificial, pues han logrado como ofrecer otra visión de dónde podemos nosotros enfocarnos en pacientes de acuerdo a sus síntomas, de acuerdo a su parte metabólica, de acuerdo a su hemodinamia. Miren cómo en este gráfico ellos asocian 3 clases de fenotipos
cada uno con un color diferente, donde vemos que se evalúan variables hemodinámicas, todas las variables hemodinámicas, gasto cardíaco, índice cardíaco, el volumen al final de la diástole, el volumen ventricular al final de la diástole, la frecuencia cardíaca, la presión arterial media. Por otro lado, las variables metabólicas, como son el lactato, las pruebas de función renal, los electrolitos, las plaquetas. Y pues observamos que de estos el peor es el que mezcla los dos primeros, que son la parte hemodinámica y la parte metabólica. Entonces, miren aquí cómo el fenotipo cardiometabólico es el que se asocia a mayor mortalidad, o sea, los pacientes que tienen compromiso hemodinámico y compromiso de la parte metabólica y la parte renal. Hablan también de la parte de presentaciones o fenotipos hemodinámicos. En este cuadro podemos observar los diferentes, cada cajoncito es un fenotipo. En este caso, para lo que nos confiere de choque cardiogénico, pues obviamente van a ser los cajoncitos azules. La parte de arriba es el estado de volumen, que parte de un estado húmedo o seco, y la parte lateral es la de la circulación periférica, que puede estar caliente o frío. Es el choque clásico cardiogénico, pues vemos que hay un compromiso del índice cardíaco, con un aumento de la resistencia vascular sistémica y un aumento de la presión en cuña. Hay un choque que es el eubolémico, que en este caso no vamos a tener edema pulmonar, o las presiones en cuña van a estar normales o ligeramente elevadas. Y el choque mixto, que es el que pues, va a presentar disminución del índice cardíaco, pues, las resistencias pueden estar normales y un aumento de la presión en cuña. Este que está aquí al lado, que es el choque distributivo, o este es como el perfil clásico del choque séptico, que pues, no hace parte de esta charla. ¿Qué ha pasado entonces a nivel del tiempo? Desde el 99 venimos hablando de las etapas del choque cardiogénico, cuando se reúne en Estados Unidos el grupo de SCAI y empieza a clasificar en un modelo de pirámide los pacientes con choque, debido pues a toda la heterogeneidad, como hemos visto, múltiples definiciones. Ellos querían hacer un modelo más sencillo para que podamos clasificar a los pacientes de una mejor manera. La última revisión fue ahorita en este año, en abril, sacan este up-to-date, donde básicamente ya aparecen los estudios de validación de esta clasificación. Ellos proponen un modelo de 3 ejes, donde está la severidad, el fenotipo, la etiología del choque y los factores de riesgo modificables. Y tenemos aquí la pirámide, desde la base, que es los pacientes que están estables hemodinámicamente o sin signos o síntomas de choque, que son los pacientes a riesgo de desarrollar choque. Generalmente son los pacientes que presentan un infarto agudo del miocardio, que están en observación, o pacientes con falla cardíaca, hasta el paciente en SCAI-E, que es el paciente con choque refractario o colapso circulatorio, que son los que de verdad son los que nos ponen a sudar en la unidad de cuidado intensivo. De estos, pues obviamente está la respectiva mortalidad. Obviamente el SCAI-E es el que mayor mortalidad tiene en todos los estudios donde se validó. Y pues por obvias razones, porque pues es un choque casi que inmanejable. Aquí está más o menos la mortalidad. Miren cómo el hecho nada más de tener un riesgo a desarrollar choque cardiogénico ya tiene una prevalencia de 46% y una mortalidad del 3%, versus un SCAI-E que perfectamente puede tener una mortalidad que puede llegar hasta el 75%. Estos son los estadios. Cada estadio pues tiene unos hallazgos clínicos, unos marcadores que se pueden elevar,
unos parámetros hemodinámicos que pueden ser revisados en la publicación para no alargarnos y no entrar más en detalle. Ellos hablan que esto es un proceso dinámico, obviamente, de acuerdo al nivel donde cojamos el paciente, ¿sí? Puede ser que podamos devolvernos, ¿sí? Pero pues obviamente si estamos en un SCAI-E, pues va a ser un poco difícil pues tratar de estabilizar y llegar al paciente a un feliz momento. Bueno, hasta aquí pues hemos visto clasificaciones, hemos visto toda la parte de epidemiología, hemos visto toda la parte de prevalencia, mortalidad. Ahora vamos a ver algo del tratamiento. Básicamente, estos son como los pilares. Estos son los pilares de manejo. Obviamente, los pacientes con choque cardiogénico asociados a infarto agudo del miocardio, pues la prioridad siempre va a ser la revascularización. Es por eso que nosotros tenemos siempre una comunicación directa con salas de hemodinamia, con los hemodinamistas, para que pues se reperfunda los vasos coronarios afectados. Hay veces que pacientes pues son de difícil manejo, requieren manejos anticoagulantes especiales. Y lo otro es la parte del soporte que vamos a dar en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo vamos a soportar la precarga? ¿Cómo vamos a soportar la poscarga? ¿Cómo vamos a soportar la contractilidad? ¿Cómo vamos a hacer que ese corazón esté modulado en su frecuencia cardíaca? Estas son las recomendaciones de choque cardiogénico de la AJA en su última guía. Entonces vamos a hablar de la primera, que tiene recomendación 1A, 1B, para el manejo de soporte inotrópico. Este soporte inotrópico, pues obviamente debe de indicarse cuando uno necesite preservar los órganos comprometidos y necesite soporte. Aquí están todos los mecanismos de acción de todos los inotrópicos que disponemos, los que actúan a nivel de beta 1, los que actúan a nivel de alfa 1 y los vasopresores propios como la vasopresina que actúa a nivel de B1, otros como el levosimendan, sensibilizadores de calcio, otros como el milrinone que actúan a nivel de la fosfodiesterasa 3, que son los que nos van a dar el aumento de la contractilidad y en caso de compromiso o de la parte presora de vasoconstricción. Aquí están las dosis, para no alargarnos tanto, de los receptores en los cuales se ven involucrados. Y esta es como la tendencia a nivel de los años de lo que hemos utilizado en las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Vemos como obviamente la dopamina entró en decadencia frente pues al manejo de pacientes con infarto agudo del miocardio y choque cardiogénico. Medicamentos como pues la vasopresina ha aumentado, ¿sí? Y la epinefrina. Entonces vamos a entrar como a ver como estudios que nos pueden dar como una idea de cuál es el mejor. En el caso de los inopresores, tenemos este estudio clásico del 2010 del doctor De Backer, el estudio SOP2, el cual evaluó, comparó dopamina y norepinefrina en el tratamiento de shock. No se encontró una diferencia significativa en cuanto a, pues, a mortalidad y a la parte de obtener una presión arterial media adecuada. Ese punto en cuanto a choque cardiogénico que llamó la atención fue la parte del empeoramiento que tenían los pacientes de choque cardiogénico con dopamina, donde aquí en esta gráfica podemos observar cómo pues obviamente la norepinefrina tiene mejores resultados en choque cardiogénico versus la dopamina. Este es otro estudio que comparó epinefrina
o adrenalina versus norepinefrina en choque cardiogénico con infarto agudo del miocardio. En este estudio también se dividieron en dos brazos de choque cardiogénico a administrar norepinefrina o epinefrina. Realmente se dividió por horas, pero no se observó como diferencias significativas en cuanto a conseguir el objetivo, que era llegar a una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio y un índice cardíaco por encima de 2.2. Sí observaron que en el grupo de epinefrina los pacientes hacían choque refractario con más facilidad. Entonces, por ese motivo, en choque cardiogénico, pues nuestra primera elección va a ser la noradrenalina. Aquí podemos ver en cuanto al lactato, tampoco pues a las 72 horas no hubo tanta diferencia, pero sí en las primeras horas genera menos hiperlactatemia en los pacientes con norepinefrina. En cuanto a vasopresina, no encontré realmente estudios que sean directos en comparar vasopresina versus norepinefrina en choque cardiogénico, pero sí que compara en uno de los escenarios que se suele ver en la unidad, que es el choque vasopléjico post-cardiotomía o en post-cirugía cardíaca. Este estudio se hizo en el Brasil, en unidades de cuidado intensivo del Brasil, donde observaron que el grupo de vasopresina, ¿sí?, tenía menos compromiso renal comparado con la norepinefrina. Lo mismo que en el grupo de vasopresina, menos tendencia a la fibrilación auricular y no hubo diferencias en cuanto a mortalidad. Es por esto que en este clase de choque vasopléjico que se da en poscardiotomía o en poscirugía cardíaca, es preferible la vasopresina y a dosis bajas para que podamos restaurar la contractilidad. En cuanto a los inodilatadores, tenemos este estudio que compara milrinone con dobutamina. Este estudio es del año pasado, el Doremi, donde se comparó pues, cuál era mejor o cuál tenía mejor comportamiento en choque cardiogénico. Fue realmente un estudio de pequeño, casi 180, 190 pacientes aleatorizados en dos brazos a recibir milrinone y dobutamina en choque cardiogénico, y ellos no encontraron diferencias significativas en los outcomes primarios o en los resultados primarios, ni tampoco en los secundarios, como lo podemos ver en las gráficas que aparecen en la pantalla. Este es otro estudio de levosimendan en choque cardiogénico. La sociedad americana todavía no aprueba levosimendan para uso en Estados Unidos, pero sí se utiliza en Europa de manera importante. Aparece este metaanálisis en medicina intensiva que nos muestra cómo es el comportamiento. Realmente ellos aquí no encuentran como una asociación bastante fuerte a favor del levosimendan versus el control en todos los estudios que hicieron, pero pues observaron que pues el levosimendan tiene un comportamiento adecuado y deseable cuando se trata de dar inodilatación o soporte inotrópico para los pacientes con choque cardiogénico. Aquí están las tablas, aquí podemos mirar lo que les comentaba en cuanto al índice cardíaco, al poder cardíaco, tiene bastante rendimiento el levosimendan. Pero pues esas son herramientas que pues uno debe tener y debe de mirar con cuidado. Los inotrópicos son como una espada de doble filo en el choque cardiogénico. ¿Por qué una espada de doble filo? Porque lo podemos pagar en cuanto a la oxigenación del miocardio.
si utilizamos un inotrópico inadecuado o un inotrópico en un momento donde no deberíamos de utilizarlo. Miren este estudio que fue de este fue un análisis de una base de datos de unidades de cuidado intensivo y podemos observar que la mortalidad en pacientes con choque cardiogénico que requirieron soporte inotrópico fue mayor versus a los que no requirieron soporte inotrópico. Entonces, hay que saber aprovechar esos efectos beta 2 o ese efecto beta porque puede traernos consecuencias en cuanto a la oxigenación del miocardio. Aquí está lo que les acaba de comentar de la mortalidad. Miren cómo en esa gráfica se puede evidenciar que los pacientes que no presentaron, o sea, no sobrevivieron más los que no utilizaron inotrópicos. Frente al soporte circulatorio mecánico, esta es la recomendación. Es una recomendación donde dice que pues, debemos utilizarlo para darle soporte a los órganos en un momento dado. De los soportes mecánicos que disponemos, pues obviamente en la clínica tenemos ECMO venoarterial y balón de contrapulsación. No he visto Impela ya hace muchos años. De hecho, es un soporte bastante costoso. Y pues estos serían como los tres que son de soporte temporales que se pueden ofrecer. Miren cómo el balón de contrapulsación genera una disminución de la poscarga y un aumento de la perfusión, dado pues a la forma en que se desempeña el balón de contrapulsación, pues obviamente hace que se perfundan las coronarias cuando se infla, pues obviamente en diástole. Y para la parte de ECMO venoarterial, pues que quiero darle la palabra a nuestro invitado, el doctor Leonardo Salazar, que tiene bastante experiencia en la UCI cardiovascular de Bucaramanga. Doctor Salazar, buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, aquí estoy ya aquí prendiendo todo. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Doctor, le escuchamos bien. Estoy aquí poniendo, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Estupiñán por la introducción, por su conferencia, para introducir también este tema, y a todos por estar aquí esta noche con nosotros. Voy a compartir aquí mi pantalla y voy a hacer una presentación sobre los efectos hemodinámicos del ECMO venoarterial. Y digamos, las implicaciones sobre la circulación del ECMO venoarterial. Eso ayuda a entender un poco su efecto. Vamos a ver si ahí se comparte bien. Sí, doctor, ya puede ponerlo en presentación. Perfecto. ¿Ahí está bien? Sí, Venga, doctor, perfecto. por aquí arriba. Bueno, esta presentación es una presentación que hace parte del curso de ELSO, que está disponible online. ELSO es la Organización para el Soporte Vital Extracorpóreo. Y es un capítulo sobre los impactos hemodinámicos del ECMO venoarterial que realicé yo. Entonces voy a hacer esta presentación. Bueno, aquí veo cómo se maneja esto. Vamos aquí el puntero láser. Y bueno, lo que quiero revisar en esta presentación es entender bien cuál es el impacto del ECMO venoarterial sobre la circulación sistémica. El ECMO venoarterial es una herramienta, es un tratamiento que se utiliza cuando hay una alteración profunda y severa de la suficiencia de la circulación sistémica. Cuando esa alteración es refractaria al manejo convencional y además cuando esa alteración está teniendo consecuencias sobre la función orgánica del pronóstico de vida del paciente. ¿Sí? O sea, pues esencialmente es un tratamiento para el shock, para el choque refractario hemodinámico cardiogénico.
Entonces voy a hablar sobre cómo actúa, cómo interactúa el ECMO venoarterial con la circulación, ¿sí? Para entender cuáles son sus efectos positivos y negativos y cuál es su manera de dosificarse, ¿sí? Cuáles son las dosis que se utilizan, por decirlo de alguna manera, de ECMO venoarterial. Para mí es muy importante también explicar el impacto del ECMO venoarterial sobre la poscarga del ventrículo izquierdo. Eso tiene impacto sobre la mayoría de las causas que producen choque cardiogénico y hace, digamos, que esta terapia usada de manera aislada y usada sin una comprensión de esto puede ser un arma peligrosa. Vamos a ver las consecuencias de este aumento o de este cambio en la poscarga del ventrículo izquierdo inducido por el ECMO venoarterial sobre el desempeño del ventrículo izquierdo y sobre la circulación pulmonar, y unos principios sobre cómo monitorizamos el efecto del ECMO venoarterial para poder potenciar sus efectos benéficos y poder mitigar sus efectos indeseables. El tema del soporte circulatorio mecánico es muy extenso, incluye tópicos que van más allá solamente del ECMO venoarterial. Tener buenos resultados con esta herramienta en choque cardiogénico implica tener la capacidad de integrar otras herramientas además del ECMO venoarterial, ¿sí? Ya sea en el mismo centro donde se atiende o la capacidad para remitir al paciente a sitios donde tengan posibilidad de integrar otras herramientas. Entonces, veamos primero ECMO, venoarterial y circulación sistémica. El ECMO, digamos, es una terapia extracorpórea de reemplazo orgánico, en la cual se pone un acceso vascular de gran tamaño en la circulación venosa sistémica, por una vía percutánea, por una vía yugular, por una vía femoral o directamente al corazón. Se pone un acceso vascular de gran tamaño, normalmente un acceso vascular de más de 20 a 25 French, a 29 French, dependiendo del tipo de canulación. Y el sistema va a drenar sangre de la circulación venosa sistémica, ¿sí? Entonces nosotros a través de este aparato vamos a extraer sangre de la circulación venosa sistémica. Aquí tenemos digamos, como un gráfico de eso. Si nosotros extraemos volumen de manera, porque normalmente, digamos, la sangre que está en la circulación venosa sistémica, en la aurícula derecha y en sus afluentes, es extraída de esa circulación por el ventrículo derecho, impulsada a la arteria pulmonar, y de ahí pues pasa a la circulación sistémica a través de la aurícula izquierda y de la aorta. Y la disfunción cardíaca lo que produce es que el volumen sanguíneo que ocupa la circulación venosa sistémica va a aumentar, la proporción de volemia que está en la circulación venosa sistémica va a aumentar, y al haber más volumen en el mismo continente, la presión en el sistema venoso va a aumentar, y por eso es muy frecuente que veamos el choque cardiogénico acompañado de presiones venosas sistémicas altas, de presiones venosas altas. No necesariamente, pero sí generalmente. Si nosotros estamos extrayendo la sangre venosa sistémica por un camino adicional a la eyección del ventrículo derecho, entonces estamos reduciendo el volumen que hay en el compartimento venoso sistémico, y eso va a reducir la presión venosa central. Entonces, cuando ponemos un ECMO y lo prendemos y empezamos a hacer que el ECMO fluya sangre, extraiga sangre de la circulación venosa sistémica, va a comenzar a disminuir la presión venosa central. Y si yo aumento el flujo de ECMO, voy a disminuir más la presión venosa central, ¿sí? Entonces tiene ese efecto. Ese efecto de disminución de la presión venosa central va a disminuir la precarga del ventrículo derecho, porque al haber menos presión en el compartimento venoso, el volumen que alcanza el ventrículo derecho cuando está relajado va a ser menor, porque tiene menos presión de distensión. Y entonces eso va a reducir la precarga del ventrículo derecho. Cuando ponemos un ECMO venoarterial, el ventrículo derecho recibe menos precarga. Y eso va a hacer que la eyección del ventrículo derecho también disminuya y que el flujo pulmonar disminuya. Sí, ese es un efecto importante del ECMO venoarterial. La reducción de la presión venosa central
va a mejorar la presión de perfusión, el gradiente de presión que perfunde la circulación capilar. Entonces, la circulación venosa está drenando la sangre que está perfundiendo la microcirculación. La microcirculación se perfunde con un gradiente de presión bastante bajo entre el lado arteriolar, que tiene más o menos 15, 20 milímetros de mercurio, y el lado venular, que puede tener 10 o menos milímetros de mercurio. Es un gradiente muy pequeño. Y si tenemos una presión venosa central alta, la presión de perfusión capilar va a ser baja y va a haber hipoperfusión capilar. Entonces, el ECMO venoarterial, al disminuir la presión venosa central, va a favorecer el drenaje de la circulación capilar y va a hacer que sea más fácil perfundir la microcirculación. Y esto, pues, también puede ayudar un poco a reducir el edema, porque al haber menos presión hidrostática, pues entonces digamos, el balance hídrico en la microcirculación a través de la ecuación que conocemos a través de la ecuación de Starling va a favorecer el drenaje del edema. Estos son los efectos del ECMO venoarterial sobre la circulación venosa sistémica. Ahora, esa sangre que se extrae sin oxígeno oscura de la vena cava de la aurícula derecha, va el ECMO a hacerla pasar por una membrana de oxigenación extracorpórea donde la sangre se va a arterializar, va a ocurrir una hematosis extracorpórea y esta sangre roja, ¿sí?, oxigenada, va a ser introducida dentro del sistema arterial. El sistema arterial sistémico, entonces, no solamente va a recibir la eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí?, que en el caso de un choque cardiogénico está disminuida, sino que adicionalmente a eso va a alimentar su circulación desde el ECMO. El ECMO va a llenar este sistema arterial con digamos, un flujo adicional de sangre al que el corazón eyecta. Y eso va a aumentar el volumen que hay, digamos, instantáneamente en el compartimento arterial, y esto va a aumentar la presión arterial. Entonces, podríamos decir que el ECMO venoarterial es un presor de flujo. ¿A qué me refiero con esto? Que el ECMO venoarterial aumenta la presión arterial sistémica, y ese aumento de presión arterial sistémica es una consecuencia del aumento del flujo sistémico efectivo. Y eso, pues, es diferente a cómo aumenta la presión arterial, por ejemplo, la vasopresina. La vasopresina aumenta la presión arterial disminuyendo la salida de sangre del sistema arterial al aumentar la resistencia vascular periférica. Y eso va a aumentar la presión arterial sin que aumente el flujo. El ECMO venoarterial, entonces, va a ser un presor de flujo. Ese aumento de la presión arterial tiene un efecto sobre el ventrículo izquierdo porque entonces, al tener la aorta con más presión, ¿sí?, el objetivo del ECMO es aumentar también la presión, por eso se pone en estados de hipotensión. Pero ese aumento de la presión arterial va a hacer que el ventrículo izquierdo tenga mayor dificultad para inyectar, va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. El aumento de la presión en el lado arteriolar, pues en el lado arterial va a mejorar la presión de perfusión, el gradiente, la caída de presión a través de la microcirculación, y eso va a mejorar la perfusión sistémica. Entonces, digamos, estos efectos son la dosis que va a determinar la magnitud de estos efectos, es el flujo del ECMO. Si yo tengo un flujo de ECMO, por ejemplo, a 1 litro, y le subo a 2 litros, pues voy a obtener el doble de lo que estábamos drenando, y ese va a aumentar, digamos, va a disminuir la presión venosa central con mayor intensidad y aumentar más la presión arterial. Si yo aumento el flujo, aumento estos efectos. Si yo disminuyo el flujo del ECMO, disminuyo estos efectos. Tanto los que favorecen la circulación, porque por supuesto el ECMO entonces venoarterial se constituye en una herramienta muy eficaz para mejorar la perfusión sistémica, ¿sí? El sistema circulatorio mayor o la circulación sistémica alimenta el 99% de la masa celular del cuerpo. Todos los órganos son alimentados y desde la circulación sistémica. Y a través de ese flujo sistémico es que ocurre la transferencia de oxígeno, el drenaje de productos de desecho, como entre esos el CO2, la provisión de nutrición,
la comunicación hormonal, la transferencia de energía térmica entre los diferentes órganos para mantener el equilibrio térmico. Todo eso lo hace la circulación sistémica. Cuando la circulación sistémica está insuficiente, pues ocurre el shock, la hipoperfusión, el gradiente térmico. El ECMO veno arterial, entonces, es una herramienta muy eficaz para revertir la hipoperfusión orgánica, porque lo hace además de manera independiente del corazón. Cuando uno usa un balón de contrapulsación aórtico, un inotrópico, uno depende de que el corazón esté actuando y respondiendo a esa terapia. Digamos que cuando tenemos un paciente en shock, aquí tenemos un paciente hipotenso, con una cuña alta, una PVC alta, un gasto cardíaco bajo, un poder cardíaco muy bajo, una saturación venosa baja, y le ponemos ECMO, pues vemos cómo sube la presión arterial. Aquí vemos, sube la presión arterial, ¿sí? Y eso va a comenzar a bajar la presión venosa central, y eso va a comenzar a mejorar el gasto cardíaco, y eso va a comenzar a mejorar la saturación venosa, ¿sí? Esos son los efectos, digamos, al final de varios minutos, vamos a conseguir una saturación venosa adecuada con un gasto cardíaco que está dentro de límites normales. Un porcentaje importante de este gasto cardíaco o este flujo sistémico efectivo lo está dando el ECMO. El efecto parece ser entonces muy bueno, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene un poder cardíaco de 0,4, que tiene un gasto cardíaco de 3 litros por minuto menos, que está pálido, que está mal perfundido, que tiene mal llenado capilar y que nosotros lo tenemos ya con todo y no resulta nada, pues pareciera ser muy chévere poderle poner esto y de manera independiente de la función cardíaca, uno mejorar la perfusión sistémica. Sin embargo, esto tiene un componente complejo, que es complejo en algunas fisiopatologías del choque cardiogénico. Sí, el choque cardiogénico puede ser causado por muchas consecuencias biológicas, hemodinámicas. Ustedes pueden tener un choque cardiogénico porque tengan hipertensión pulmonar, una crisis de hipertensión pulmonar después de una cirugía de CIA o CIB. Ustedes pueden tener un choque cardiogénico porque tengan tromboembolismo pulmonar, porque tengan un infarto del ventrículo derecho, porque tengan un taponamiento cardíaco, porque tengan una disfunción diastólica severa. Muchos mecanismos. Sin embargo, algunos de estos mecanismos pueden tener grandes problemas con el ECMO veno arterial y hay que tener cuidado en ese caso. Y es porque el ECMO veno arterial tiene un efecto importante sobre la poscarga del ventrículo izquierdo. Digamos, supongamos que esta es la válvula aórtica y hay una presión en el lado ventricular de la válvula aórtica en sístole. Cuando el ventrículo se contrae, se presuriza, hace sístole, la presión del ventrículo izquierdo aumenta y esa presión empuja la válvula aórtica y la abre. ¿Qué tanta presión hace el ventrículo izquierdo? Para abrir la válvula aórtica va a depender de qué tan fuerte es el ventrículo izquierdo. ¿Qué tanta presión sistólica se alcanza en la aorta que con una válvula aórtica no estenótica es igual a la presión sistólica del ventrículo izquierdo? ¿Qué tanta presión se alcanza? Depende de qué tanta fuerza tenga el ventrículo. Si el ventrículo hace 150 sistólica, pues tiene mucha fuerza. Si el ventrículo hace 60 sistólica, tiene muy poca fuerza. Esta fuerza determina la habilidad para abrir la válvula aórtica. ¿Y qué tan alta es la presión arterial? La presión arterial va a tratar de cerrar esa válvula aórtica. Entonces, este balance entre qué tanta fuerza hace el ventrículo y qué tan alta es la presión en la aorta se denomina, o digamos, hace parte del acople ventrículo arterial. Cuando nosotros tenemos un paciente que está con choque cardiogénico porque el ventrículo izquierdo es débil y no es capaz de generar una buena presión en la aorta, y yo le pongo un aparato que le llena la aorta por fuera de la circulación del ventrículo izquierdo y aumenta la presión arterial, entonces va a ser más difícil para el ventrículo izquierdo abrir la válvula aórtica. Este es un gráfico de un ECMO veno arterial en un niño. Aquí podemos ver la cánula. Este es un dibujo que yo hice. Les pido disculpas por la calidad del dibujo. Se drena la sangre por una cánula que está insertada por la yugular y se retorna la sangre por una cánula que está insertada por la carótida y que llega hasta el tronco innominado. Y vemos cómo esa sangre llena la aorta, presuriza la aorta y el ventrículo izquierdo de pronto puede entrar en una situación en la que no tenga suficiente fuerza para abrir la válvula aórtica. Y eso va a distender el ventrículo izquierdo, aumentar su volumen de fin de diástole, su presión de fin de diástole, a disminuir la presión de perfusión coronaria, aumentar la presión en la aurícula izquierda, al aumentar en las presiones en las venas pulmonares, a producir edema pulmonar. Entonces, el efecto del ECMO veno arterial
en un ventrículo izquierdo débil puede ser bastante dañino. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica de función ventricular, presión-volumen, y vemos cómo al iniciar el ECMO y subir la presión, aquí vemos cómo sube la presión sistólica y diastólica por el ECMO. Ese aumento de presión lo que va a producir es un aumento de presión en la aurícula izquierda. Aquí está la presión en la aurícula izquierda. Vemos como la curva presión-volumen, que estaba en un estado, digamos, de shock, inyectando muy poco, cuando entra el ECMO, aumenta la presión y entonces el ventrículo es más difícil que se desocupe, disminuye el volumen sistólico y el ventrículo izquierdo comienza a dilatarse y a llenarse. Entonces, gran problema que ocurre con frecuencia en ECMO arterial, porque debemos recordar que 60-70% de los choques cardiogénicos que ocurren en las unidades de cuidado intensivo son causados por alteraciones de la función contráctil del ventrículo izquierdo. No todos los choques, pero en ese 70%, que es causado por disminución de la capacidad del ventrículo izquierdo para desocuparse, en esos el ECMO arterial es problemático, difícil de manejar. ¿Sí? Esta es la curva presión-volumen con ECMO arterial. Y lo que pasa es que estamos aumentando la fuerza, presión en la aorta ante un ventrículo que es débil. Podemos cerrar la válvula aórtica. Y no necesariamente cerrarla, simplemente disminuir mucho la eyección a través de la válvula aórtica. Y el ventrículo izquierdo en un ECMO arterial no permanece acoplado a la aorta. ¿A qué me refiero con que permanece acoplado? Se refiere a que la única puerta de salida que tiene el ventrículo izquierdo en esta configuración de soporte circulatorio mecánico para desocuparse y despresurizarse y alcanzar volúmenes bajos en diástole que permitan que la circulación pulmonar no se congestione, la única puerta es abrir la válvula aórtica. En un ECMO arterial, si el ventrículo no se contrae bien, va a tener problemas para desocuparse. Y este pues es el caso extremo, ¿sí? En el que vemos que el paciente deja de latir, sin embargo tiene una presión arterial media de 82, aquí tenemos un ECMO que está dando todo el gasto cardíaco y no vemos nada de oscilación en la línea arterial. La fuente de oscilación de la presión arterial es la eyección cardíaca. Si no oscila la línea arterial, quiere decir que el ventrículo izquierdo no está abriendo la válvula aórtica. Y fíjense la presión en cuña, 56 milímetros de mercurio. Aunque tengamos un paciente bien perfundido y bien con una circulación suficiente, vamos a tener una hipertensión pulmonar por una gran presión en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo en diástole. Sí, aquí podemos ver ese fenómeno en un ecocardiograma, en un eje corto paraesternal, con visión sobre la válvula aórtica en eje corto, donde vemos la válvula aórtica cerrada. ¿Sí? Y eso pues lo que significa es que no hay nada de eyección. Aquí vemos la curva de presión ventricular con la presión sistólica ventricular por debajo de 70, cuando la aorta tiene 90 milímetros de presión. Entonces el ventrículo izquierdo es incapaz de abrir la válvula aórtica y se genera una contracción isovolumétrica. ¿Sí? Y esa contracción isovolumétrica pues distiende, hasta el punto en que la presión dentro del ventrículo izquierdo se vuelve igual a la presión en la aorta. Y en ese punto va a desaparecer la circulación coronaria y el ventrículo se va a infartar. Además, eso pues produce, mire, aquí vemos el ventrículo con la sangre quieta, estancada, ¿sí? La disminución de volumen que se ve acá es realmente lo que hace a través de insuficiencia mitral, porque no está abriendo nada la válvula aórtica, aquí la sangre absolutamente quieta. Esto puede producir, obviamente, trombosis de la sangre dentro del ventrículo izquierdo y eso generar después problemas si el ventrículo vuelve a eyectar. Y la placa, pues, típica de este escenario es el edema pulmonar. Entonces, una presión arterial plana nos indica que hay una falta de apertura de la válvula aórtica y eso quiere decir que hay una distensión ventricular severa. Sí, el paciente puede desarrollar entonces coágulos en el ventrículo, edema pulmonar, hemorragia, infarto pulmonar. Entonces, por esa razón, es muy importante entender bien cómo funciona el ECMO arterial, entender bien sus ventajas, pero también sus peligros, y entender cómo evitar esos peligros, ¿sí? Por eso obtener buenos resultados en ECMO arterial es difícil, porque estos pacientes, que son la mayoría, son difíciles de manejar, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, algo de apertura de la válvula aórtica,
¿sí? Y obviamente, pues, una cuña muy alta, menos alta que cuando no abre nada la válvula aórtica. Entonces, cuando uno pone un ECMO venoarterial, uno lo que ve es que le pone eso y el paciente sube la presión, se le pueden quitar los vasoconstrictores, se pone rosadito, lactato baja, la saturación venosa sube, el pH se normaliza, comienza a orinar, la disfunción renal se detiene y mejora la función renal. Y bueno, grandes ventajas sobre la circulación sistémica. Sin embargo, es muy importante confirmar que esto esté ocurriendo sin que esté ocurriendo congestión pulmonar venosa, sin que esté ocurriendo congestión del ventrículo izquierdo en diástole, ¿sí? Y eso pues se evalúa de varias maneras, ecocardiográficamente, pues, de una manera básica, con más precisión con un catéter de Swan-Ganz o en un laboratorio de hemodinamia con un cateterismo derecho o una medida directa de la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, sin embargo, pues este escenario que les digo, pues esta charla no va a explicarles cómo se maneja la situación porque es un tema complejo, pero sí es bueno que ustedes sepan que si eso ocurre, hay que entrar a encontrar la manera de combatir ese problema, ¿sí? Sin embargo, no siempre ese problema ocurre porque tenemos escenarios en los que hay choque cardiogénico profundo, no porque el ventrículo izquierdo no se contraiga y se desocupe bien, sino porque el ventrículo izquierdo no se llena bien. Por ejemplo, un infarto del ventrículo derecho, una disfunción primaria del injerto en un trasplante cardíaco, un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Todos los mecanismos que producen falla ventricular derecha producen choques cardiogénicos profundos, pero el ventrículo izquierdo se puede desocupar bien, solo que no se llena bien. ¿Sí? En estos casos, el ECMO venoarterial no produce distensión del ventrículo izquierdo. Entonces, si uno tiene un escenario en el cual haya choque cardiogénico con fracción de eyección preservada en un ventrículo izquierdo que está desocupado y un derecho que está distendido, en ese caso el ECMO venoarterial es muy fácil de manejar, porque este riesgo de edema pulmonar y distensión no ocurre. Bueno, entonces, para hacer un resumen breve, el ECMO venoarterial es un tratamiento que mejora la perfusión sistémica periférica, orgánica, por medio de una disminución de la presión venosa y un incremento de la presión arterial, y eso es dependiendo del lineal con el flujo de ECMO. Entre más flujo, más aumenta la presión arterial, menos presión venosa, mejor perfusión sistémica. De esta manera podemos decir que el ECMO arterial es un presor de flujo, o sea, es un sistema que puede aumentar la presión arterial a partir del aumento de flujo, ¿sí? Sin embargo, esto genera un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no es capaz de manejar bien este aumento de la poscarga, puede causar distensión, edema pulmonar, isquemia, stroke, ¿sí? ACV. Muy importante que cuando se ponga esto haya un manejo muy juicioso de que el ventrículo izquierdo pueda lidiar con este aumento de poscarga. La pérdida de la pulsatilidad en la presión de línea arterial siempre es un problema serio en el ECMO arterial y ahí hay que entrar entonces a evaluar la presión del ventrículo izquierdo, el volumen del ventrículo izquierdo por medio de ecografía integrada a Swan-Ganz o evaluación ecocardiográfica. Esta terapéutica es una terapéutica sofisticada pero efectiva, compleja, en la que obtener buenos resultados es complejo porque sola por sí sola es insuficiente, requiere que uno tenga capacidad, por ejemplo, de hacer intervenciones para que no se dilate el ventrículo izquierdo, cambiar a otros sistemas de soporte, como por ejemplo la asistencia ventricular temporal, cuando hay mucha distensión, mover a estos pacientes que se recupere la función orgánica, pero no se recupera el corazón, tener la capacidad de moverlos a una terapia de reemplazo cardíaco, como puede ser un trasplante cardíaco o una asistencia ventricular. Entonces, y para poder hacer todo esto de manera oportuna, juiciosa, efectiva, uno necesita entender la fisiología hemodinámica en un nivel de profundidad mucho mayor que el que estamos nosotros habituados a manejar. Entonces, yo creo que el secreto de mejorar los resultados de un equipo que trabaja con choque cardiogénico y un heart team es que todo el equipo tenga un nivel muy alto de comprensión de la fisiología hemodinámica. Porque como ustedes acabaron de ver en la anterior conferencia, la medicina basada en evidencia no nos ayuda mucho a decidir qué hacer, porque este es un problema tan complejo
que esta herramienta de toma de decisiones basada en estadística ha sido más bien inútil. No es que las terapias para manejar pacientes en choque cardiogénico sean inútiles, es sobre todo que el problema, resolverlo simplemente con medicina sana y evidencia es insuficiente. Hay que saber fisiología hemodinámica. Entonces, los invito, nosotros estamos haciendo un curso de fisiología hemodinámica, aprovecho para hacer la cuña, si ustedes hacen, digamos, sobre este código QR, van a encontrar información sobre un curso de fisiología hemodinámica avanzada que hacemos con un simulador avanzado de fisiología. Es un curso de 8 semanas de entrenamiento. Y bueno, están invitados. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho la invitación y pues quedo pendiente para las preguntas. Doctores, mil y mil gracias por la presentación. De verdad que muy interesante todo lo que podemos llegar a hacer. Gracias por ayudarnos a entender. Hay una pregunta de Tatiana. Doctores, ¿con qué fracción de eyección es adecuado realizar el ECMO? Pues yo quisiera responder esa pregunta a Tatiana. La fracción de eyección es un muy mal parámetro para definir la severidad de un estado de shock. Yo sé que eso suena como una locura o un anatema, pero eso ha sido demostrado también estadísticamente, ¿sí? Y además fisiológicamente. Ustedes pueden tener un paciente que tenga una cardiopatía crónica, chagásica, dilatada, ¿sí? Con un volumen de fin de diástole de 300 mililitros, un diámetro del ventrículo izquierdo de 7 centímetros, y puede tener una fracción de eyección del 15% y estar en la calle comiéndose una empanada. Y si yo, que no tengo el corazón dilatado ni adaptado, ¿sí? Hago un infarto agudo del miocardio y una insuficiencia mitral, puedo estar choqueado para morirme con 40% de fracción de eyección. Entonces, la primera recomendación que yo haría sería no confiarse en la fracción de eyección para toma de decisiones en choque cardiogénico. ¿Sí? Hay que confiar en el examen físico, en la evidencia de hipoperfusión, en la evaluación efectiva de cuánto está siendo el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Una buena fracción de eyección no significa un buen gasto cardíaco. Si ustedes tienen una falla derecha y el ventrículo derecho no les llena el ventrículo izquierdo está desocupado, está eyectando bien, pero no tiene volumen. ¿De dónde florece entonces si no hay jardín? Entonces esa sería como la primera recomendación. La fracción de eyección es un muy mal parámetro para definir la severidad del choque cardiogénico. Para poder usar ese parámetro de fracción de eyección, hay que integrarlo con la función valvular y con el volumen de fin de diástole. No sé si Rodrigo Gracias, tenga... doctor. Rodri, ¿tienes alguna observación? Yo quería hacerle una pregunta al doctor Leonardo. Si tiene experiencia en ECPR, en soporte ECMO en paciente en RCP. Entonces, el ECMO se ha empezado a introducir como una herramienta dentro de la reanimación cardiopulmonar. ¿El ECMO qué permite? El ECMO permite que se normalice la circulación, o sea, obtener un retorno a circulación espontánea efectiva sin que necesariamente se haya recuperado la función cardíaca ni el ritmo. Porque cuando uno hace un RCP, el retorno a circulación espontánea ocurre cuando uno retorna a un ritmo efectivo. Y ese retorno a circulación espontánea puede ser espontánea la circulación, pero insuficiente, o sea, seguir en shock. Pues suena una muy buena idea, pues yo no tengo que esperar a que de pronto el corazón vuelva a la fibrilación ventricular, sino que le pongo un aparato y le recupero la circulación independiente del retorno del corazón, pues digamos que eso puede tener grandes beneficios para disminuir el deterioro neurológico u otras cosas. Entonces, basado en eso se usa el ECPR. Sin embargo, eso solamente ha demostrado ser útil en ciertos escenarios de ECPR, que son los escenarios en los cuales el periodo de no flujo fue menor de 5 minutos, el periodo de bajo flujo es menor, idealmente menor de 20 minutos, o sea que se pueda poner el ECMO en los primeros 20 minutos de reanimación y eso es súper desafiante. Y bueno, cuando se miran todos los criterios,
realmente de todos los paros que se reaniman, más o menos el 10% serían pacientes que se beneficiarían de ECPR. En ese grupo de pacientes, el ECPR puede aumentar la sobrevida del 8% al 40%. O sea, mejorar muchísimo la sobrevida al nivel del deterioro neurológico. Pero no son en todos los pacientes que hacen paro y requieren reanimación. Y sobre todo es muy desafiante hacer eso porque se requiere tener la logística para poder implementar en menos de 20 minutos de un paro a 24/7 poner un ECMO. Nosotros estamos en el proceso de implementar eso, pero todavía no lo hemos implementado porque es muy complejo, ¿sí? A pesar de que yo tengo en mi unidad 24/7, 1 o 2 intensivistas con capacidad canular y tengo todo el tiempo gente que es capaz de poner un circuito de ECMO y de purgarlo. A pesar de eso, todavía no hemos podido llegar al punto de poder implementar un ICPR. Estamos en eso, esperamos el próximo año tener ICPR. Entonces es una herramienta útil en algunos escenarios, compleja de implementar, ¿sí? Pero que pues, bien hecha, pues en un grupo de pacientes puede mejorar mucho la sobrevida. No sé si hay más preguntas. Por ahí ponen preguntas. No sé, Aquí Rodrigo, hay si quieres. una. Dice, a ver, para el doctor Estupiñán, ¿a qué factores se atribuye la disminución de la mortalidad por choque cardiogénico en todos los grupos etarios? Como lo mencionó en su ponencia, y segundo, si el levosimendan no se autoriza en Estados Unidos, ¿cómo es que utilizamos el medicamento en Colombia? Pues la mortalidad en choque cardiogénico e infarto agudo al miocardio cada vez pues, ha sido más abordable. Pues uno, desde que empezamos a hacer la revascularización percutánea precoz, después del estudio shock, creo que se vio la disminución de la mortalidad en los pacientes con infarto agudo del miocardio. Y pues cada vez van saliendo como más ayudas que permiten abordar el paciente en cuanto a medicamentos. Eh, Hay medicamentos que se involucran en la parte metabólica que pues no abordamos en la charla porque pues el tiempo es muy corto. Hay soporte ventricular, hay muchas cosas que hacen que el abordaje del choque cardiogénico sea un poco más, tenga uno más herramientas. Lo otro es que cada vez la gente se va organizando más. Em, si podemos revisar, hay un estudio de Detroit, el Heart Team, donde el solo hecho de tener el esquematizado cómo el paciente puede ir en las diferentes etapas de su choque para ser abordado de manera rápida, pues eso genera disminución en la mortalidad. Con respecto al levosimendan, pues es un medicamento que está autorizado pues, por el INVIMA, pues es un medicamento que se puede utilizar. Lo que pasa es que en Estados Unidos la FDA pues aún no lo aprueba porque pues eh, ellos tienen sus políticas propias, pero pues obviamente nosotros como Colombia pues tenemos nuestro propio sistema de verificación de medicamentos que es el INVIMA y pues pues creemos que los estudios soportan bastante el uso del levosimendan eh, y es un excelente inotrópico que pues nos ayuda muchísimo no solamente en choque, sino en pacientes con falla cardíaca descompensada. Ya vamos a terminar ya. Gracias, Rodri. Hay otra pregunta para el doctor Leonardo y es, pacientes pretrasplante cardíaco, experiencia en ECMO, doctor. Bueno, nosotros los pacientes que están con fallas cardíacas crónicas descompensadas agudamente, que son refractarios y avanzados, ¿sí? O los pacientes en choque cardiogénico agudo que no se recuperan y tienen pérdida de la función cardíaca y que hacen choque cardiogénico, la única posibilidad de llegar a un trasplante cardíaco exitoso es poner un soporte circulatorio mecánico que permita mantener una circulación estable con el paciente
preservando su función orgánica. O sea, hay algunos pacientes que la única posibilidad que tienen para llegar a un trasplante cardíaco, de no morirse esperando un trasplante cardíaco, es tener soporte circulatorio mecánico. El ECMO puede ser una posibilidad ahí, pero el ECMO es una posibilidad, digamos, que tiene algunas dificultades. La primera es que en pacientes que tengan la causa sea mala función ventricular izquierda, no es un buen soporte a largo término. Y lo segundo es que la duración es limitada porque tiene mucha complejidad. Nosotros en general, nosotros hacemos ECMO como puente de trasplante, pero para que un paciente en ECMO sea considerado trasplantable desde ECMO, debe ser un paciente que lo tengamos extubado, o sea, que esté ventilando espontáneo sin edema pulmonar, o sea, que el ECMO no le esté causando edema pulmonar, ¿sí? Y que no tenga falla renal y que esté comiendo. Los pacientes con choque cardiogénico que uno puede poner en ECMO y extubarlos, ponerlos a comer y que estén con buena función renal, no son la mayoría. No son la mayoría porque, como les dije, la mayoría tienen problemas de ventrículo izquierdo. Sí, algunos de problemas del ventrículo derecho. La mayoría de pacientes que requieren trasplante cardíaco y que requieren soporte circulatorio mecánico se llevan con una asistencia ventricular, que es un tipo de soporte circulatorio mecánico diferente. Que hay temporales, como el Centrimac, por ejemplo, o el Impela, o ahora tenemos una Euroset tiene un sistema que puede ser usado como asistencia ventricular, o van a asistencia ventricular de largo término, como un HeartMate 3. Entonces, en nuestra experiencia, nosotros, la mayoría de pacientes que requieren soporte circulatorio mecánico para trasplante están en asistencia ventricular. En este momento nosotros tenemos 5 pacientes hospitalizados, 4 adultos y un pediátrico, que están esperando trasplante en asistencias ventriculares. Mil gracias, Doc. Pues bueno, no veo más preguntas. Definitivamente mil y mil gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo. Una charla muy, muy interesante de los dos. Creo que hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que aprender, pero esto es un paso a que abramos y sigamos con la alta complejidad. Así que mil gracias al doctor Leonardo Salazar, al doctor Rodrigo Estupiñán, por su presentación, su excelente charla, compromiso. Y bueno, a todos mil gracias por seguir aquí con nosotros a pesar de ser tan tarde. Para nosotros una alegría tener a todo el equipo de las unidades y también obviamente de los otros servicios de la organización y fuera de ella. Así que un abrazo gigante, mil gracias a los dos, que descansen, doctor Salazar, de verdad mil y mil gracias, doctor Estupiñán, un abrazo gigante a los dos. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.